Hola, muy buenas tardes. Gracias por participar a esta primera conferencia virtual que tendrá como título Estudiar tu doctorado en Francia. Hoy en día contaremos con la participación de la agencia gubernamental Campus France. Yo soy Mauricio Fernández y soy el responsable de esta agencia en la ciudad de Guadalajara. A lo largo de mi presentación les diré los requisitos, trámites y pasos que ustedes deberán seguir para poder crear un proyecto doctoral en Francia. Junto con mi participación, también contaremos con el CONACYT, con Euraccess y con France Alumni. Con eso, ustedes tendrán un contexto amplio de cómo poder llegar a crear un proyecto de estudios en Francia. Por parte del CONACYT contaremos con la participación de Leslie Vargas, quien forma parte de la subdirección de asignación de becas al extranjero por parte del CONACYT. Euraccess estará representado por Victoria Bodnarova, quien es la representante de Euraccess LAC para Latinoamérica y el Caribe. Y como France Alumni tendremos la participación del doctor Ochoa, quien es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Para nosotros es un gusto que hoy en día estén participando con nosotros y esperamos que esta presentación les ayude a crear un proyecto en Francia. Sin más por el momento, daré inicio con la presentación de la agencia gubernamental Campus France, que se llama Tu doctorado en Francia. Es decir, cómo poder crear un proyecto doctoral en este país. Yo creo que muchos de ustedes que hoy en día están interesados por conocer qué pueda estudiar en Francia, ustedes ya más o menos tienen una idea, una imagen o un contexto de lo que es este país. Me gustaría empezar explicando que Francia es un referente a nivel internacional. Yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con los vinos, quesos, perfumería, moda, arquitectura y bueno, ni hablar de París, que es la capital más visitada en todo el mundo. Francia es un país que realmente es un referente al nivel internacional en muchos aspectos culturales, como vengo mencionando. Pero para ustedes, investigadores, estudiantes, maestros o interesados, Francia, a nivel doctoral y educativo, representa una grande oportunidad, sobre todo en temas aeronáuticos, tecnología, investigación, biología, física, matemáticas aplicadas, ciencias humanas y sociales, arquitectura. Es decir, que Francia, a nivel internacional, también es un referente en el sector educativo y en el sector universitario. Francia está representado por grandes escuelas doctorales, las cuales siempre tienen una relación muy estrecha con laboratorios y centros de investigación, lo cual todas estas formaciones están abiertas por si algún día te interesas por hacer un proyecto doctoral en Francia. Para tocar temas duros, que también es muy importante tomarlo en cuenta, siempre que ustedes deseen migrar a otro país y encontrar oportunidades fuera de México, es muy importante tomar en cuenta a qué tipo de país pretendo llegar. Y para ustedes tienen que tener la certeza de que Francia representa una grande oportunidad educativa. Francia hoy en día dedica aproximadamente el 2% de su PIB al tema de investigación. Francia hoy en día cuenta con 62 premios Nobel y 13 medallas Fields, las cuales las otorga el Sistema Universal Matemático. El 42% de los estudiantes dentro de las escuelas doctorales son estudiantes extranjeros como ustedes, por lo cual esta manera de estudiar y de compartir con distintas culturas, tal vez en el marco de una investigación, puede ser sumamente enriquecedor para tu proyecto profesional y para tu proyecto de investigación. Francia, en su relación con México, es su tercer socio en cuanto a publicaciones científicas. Francia y México tienen una relación muy estrecha, la cual también se ve basada con sus centros de investigación presentes en este país, como son el CEMCA, el IRD, el CIRAD y el SNRS. Es decir, que Francia, a nivel internacional y con su relación con México, puede ser un país sumamente atractivo para llegar a crear un proyecto doctoral en Francia. Francia, aparte de estos datos duros, como lo vimos anteriormente, que tienen que ver con el aspecto cultural, su desarrollo económico, la investigación y cómo ha sido reconocido a nivel mundial,
Francia, aparte de todas estas experiencias, podemos englobarlo en la gran frase de es una excelencia en materia de investigación. En la imagen que ustedes ven en pantalla pueden encontrar el nombre de muchísimos personajes franceses que hoy en día son muy importantes a nivel internacional, sobre todo por los proyectos que ellos han creado y que hoy en día son referente para que se siga innovando, se siga investigando y se sigan creando proyectos de investigación en el mundo. Francia, otra vez para tocar temas y datos duros que yo creo que es muy preciso tomar en cuenta, sobre todo cuando nos destinamos a migrar a un país que no es México. Francia, para ustedes como investigadores, estudiantes o interesados, representa una excelencia académica. Aquí ustedes pueden ver datos duros, los cuales representan lo que es Francia en materia de investigación. Como bien lo repetí anteriormente, Francia ha sido acreedora a varios premios a nivel internacional en distintas áreas: la medicina, las matemáticas, la física, la química, la ingeniería, y bueno, podemos enumerar muchísimas áreas del conocimiento en las cuales Francia es un referente a nivel internacional. Y bueno, para empezar el tema concreto de los estudios doctorales en Francia. Muchos de ustedes se han de preguntar cómo funciona un doctorado en Francia, qué tengo que hacer, cuáles son los requisitos, y todo esto lo voy a ir explicando a lo largo de mi presentación. Para empezar, es muy importante que ustedes diferencien cómo es la estructura del estudio doctoral en Francia. En Francia existen distintas escuelas doctorales. Todas estas escuelas doctorales cuentan con laboratorios y centros de investigación en donde ustedes, a lo largo de su proyecto de investigación, desarrollarán distintos métodos, distintas investigaciones, lo cual les va a dar al final una publicación científica. A lo largo de sus estudios doctorales que ustedes van a desarrollar dentro de su escuela doctoral y su laboratorio, ustedes siempre van a tener una relación con su supervisor doctoral. A nosotros nos gusta tocar mucho el tema de que cuando ustedes se animen por hacer un estudio doctoral en Francia, van a tener una relación amorosa con su asesor, porque al final del día eso es lo que se crea, es un vínculo entre el investigador y el asesor que se ve representado bajo este grande marco que es la escuela doctoral y su laboratorio o centro de investigación. Es muy importante también, candidatos, que tomen a consideración que el estudio doctoral en Francia es un trabajo científico, es decir, que no se toman materias, no es una carga académica a la que yo voy a llegar a estudiar, sino un proyecto de investigación que yo voy a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Es un trabajo de investigación que va a tener un acompañamiento cercano con mi asesor y al final del día va a terminar en un gran proyecto de investigación que llegará a ser publicado. La duración promedio de los estudios doctorales en Francia pueden ir de entre los 3 a los 4 años. Hay veces que los estudios doctorales pueden abarcar hasta los 5 años, pero para un candidato como ustedes es muy importante que recuerden que la duración aproximada de estos estudios es de entre 3 a 4 años, para completar lo que se refiere un diploma doctoral otorgado por una escuela en Francia. El programa es práctico, es decir, que siempre van a estar desarrollando distintos programas de investigación que se van a enfocar en lo que ustedes deseen desarrollar. Y aquí es sumamente importante aclararlo, que la mayoría de los doctorados en Francia también los pueden realizar en el idioma inglés, por lo cual aquí la barrera idiomática del francés no formará parte para que ustedes puedan desarrollar un proyecto de investigación en Francia. En este slide ustedes podrán ver lo que anteriormente venía mencionando, cómo se podría ver en un mapa conceptual la división de los estudios doctorales en Francia.
En Francia, por ejemplo, tenemos la escuela doctoral en física, la escuela doctoral en economía, la escuela doctoral en derecho, la escuela doctoral en biología, en ciencias humanas, en ciencias duras. Es decir, que existen todas estas escuelas doctorales y cada una de ellas se va a subdividir, por así llamarlo, en los distintos laboratorios en los cuales ustedes van a desarrollar toda esa práctica dentro de su formación doctoral. Francia hoy en día cuenta con 270 escuelas doctorales y 2.500 laboratorios, por lo cual, jóvenes, imagínense la cantidad de proyectos de investigación que ustedes pueden llegar a desarrollar en Francia. Es simplemente tener claro qué proyecto de investigación me interesa desarrollar y con eso comenzar a moldear lo que sería mi proyecto académico en este país. Y bueno, los tipos de doctorado y los diplomas que nos otorgan. En esto voy a puntualizar mucho porque yo creo que hay investigadores hoy en día que también ya están escuchando esta presentación y alguno de ustedes tal vez ya está más familiarizado con estos términos. Para aquellos que no, es muy importante recordarles los tres grandes campos en los cuales se dividirían los diplomas doctorales en Francia. El primero es un doctorado clásico, el cual al final de nuestros 3 o 4 años de formación en materia de investigación, vamos a recibir un diploma doctoral por parte de una escuela doctoral en Francia. De ahí tenemos la segunda división, que sería el doctorado en codirección. ¿Qué significa la codirección? Es decir, que tendrás 2 asesores de tesis, es decir, un asesor de tesis dentro de tu escuela doctoral y tal vez otro asesor de tesis en otra escuela doctoral dentro de mismo Francia o tal vez en otro país, pero al final del día son 2 asesores que se unen para que al final del día tú logres presentar tu proyecto doctoral, y tu tesis doctoral en tu escuela doctoral de origen y con ello al final obtengas el diploma de estudios doctorales otorgado por tu escuela doctoral en Francia. Es decir, la codirección simplemente es decir, tener 2 direcciones en mi proyecto académico que al final se fusionarían para obtener un mismo diploma otorgado por mi escuela doctoral de origen. Y la tercera grande división es el doctorado en cotutela. Este doctorado en cotutela es decir que al final del día voy a tener 2 diplomas de un mismo proyecto de investigación. ¿Y por qué 2 diplomas? El doctorado en cotutela se desarrolla entre un establecimiento, es decir, una escuela doctoral en Francia y un centro de investigación o una universidad en México. Estos 2 componentes se ponen de acuerdo para ver en dónde se paga la matrícula, quién se hace cargo del alojamiento, quién se hace cargo de, por ejemplo, podría ser mi manutención durante mis estudios doctorales, y al final del día hago un mismo proyecto de investigación en 2 países diferentes, México y Francia, en donde tal vez un año desarrollo todo un programa doctoral en México, el segundo año hago una estancia en Francia, el tercer año lo regreso a hacer en México, y lo que produce esta gran hermandad que existe entre la escuela doctoral en Francia y el establecimiento de educación superior en México es que al final yo obtengo 2 diplomas doctorales. Uno será otorgado por mi escuela doctoral en Francia y el otro será otorgado por mi establecimiento de educación superior en México. Estas serían las 3 grandes divisiones en las cuales se dividen los tipos de doctorado y los diplomas en Francia. La admisión al doctorado. Aquí es muy importante tomar en cuenta cómo es que yo puedo ser admitido a una escuela doctoral en Francia. Como lo mencioné anteriormente, el programa doctoral en Francia es pura investigación, por lo cual yo tengo que pensar cómo puedo ser valioso u atractivo para una escuela doctoral en Francia.
La primera recomendación que les hacemos por parte del equipo Campus France es ponerse en contacto con una escuela doctoral, la cual ustedes van a decidir de acuerdo al programa que ustedes deseen desarrollar. Más adelante, a lo largo de esta presentación, les explicaré en dónde pueden obtener la información de las escuelas doctorales y los contactos que los van a poder ayudar, para crear este vínculo. Ahorita voy a tocar simplemente los temas o los requisitos que son importantes. El primero es ser titular o de un diploma equivalente al nivel maestría. Es decir, que en Francia, hoy en día, no es posible acceder a un doctorado después de la licenciatura. Es obligatorio que el candidato interesado en hacer un doctorado en Francia ya cuente con un título de maestría, lo cual equivale aproximadamente en 300 créditos educativos, que es lo que se solicita para poder ingresar a un estudio doctoral en este país. Importante, también contar con un financiamiento por la duración de mi estancia en Francia. ¿Y por qué hablamos de que el financiamiento es muy importante? Porque tú, al momento de que eliges un proyecto doctoral en Francia, pretendes hacer una investigación dentro de este país, tienes que tomar a cuenta que prácticamente el 100% de tu tiempo semanal lo vas a destinar a ese proyecto de investigación, por lo cual tal vez es muy poco probable que tú tengas tiempo para trabajar o preocuparte por la situación económica en la cual tú vas a estar desarrollándote en Francia. Para este apartado sobre el financiamiento de los estudios doctorales en Francia, más adelante también contaremos con la presentación del CONACYT, el cual nos hablará de una beca especial que tenemos entre el CONACYT y la Embajada de Francia en México, que te puede otorgar este beneficio, puede ser acreedor a esta beca y con ello ya contar con el financiamiento para poder desarrollar mi tema de investigación. Las competencias lingüísticas. Ya sea que yo decida desarrollar mi doctorado en francés o en inglés, siempre es importante tener estas dos lenguas como base para desarrollar un proyecto de investigación en Francia. En caso de que su interés sea desarrollar un doctorado en francés, ustedes tendrán que comprobar el nivel B2 para poder acceder a una escuela doctoral en Francia. En caso de que ustedes deseen estudiar el doctorado en inglés, ahí ustedes tendrían que ver con su escuela doctoral qué tipo de certificación les funciona para acceder a ese proyecto de investigación, pero alrededor o prácticamente el certificado que se solicita a nivel internacional es el TOEFL, aproximadamente en unos 550 puntos, lo cual representaría un nivel B2 en el idioma inglés. Entonces, siempre el inglés y el francés van a ser una llave de acceso importante para hacer sus estudios doctorales en Francia. ¿Cómo es el proceso de selección o cómo yo puedo ser atractivo para que una escuela doctoral me pueda o se interese por mi programa de investigación? Lo primero es dirigirse por medio de un correo electrónico, el cual ustedes van a redactar, tomando en cuenta lo que más adelante les explicaré, el cómo encontrar la escuela doctoral y su contacto. Ustedes van a tomar el contacto de la escuela doctoral de su interés y con ello se van a dirigir al investigador que está en Francia. ¿Cómo puedo hacer atractivo mi perfil? Adjuntando mi currículum, ya sea en inglés o francés, que va a ser la carta de presentación ante la escuela doctoral. Yo puedo introducir en el cuerpo de mi correo un posible proyecto de investigación que yo ya tengo muy bien determinado. Eso hace también que mi proyecto sea atractivo y que la escuela doctoral tenga interés por mi perfil profesional. Y en tercero, las publicaciones. El haber publicado, el haber desarrollado alguna investigación en México es un plus muy importante que ustedes pueden utilizar a su beneficio para que las escuelas doctorales se interesen por su perfil de investigador. ¿Cómo titularse en Francia?
Es decir, yo decido hacer un estudio doctoral en este país. Como lo mencioné anteriormente, yo paso de entre 3 a 4 años para terminar este tipo de estudios y al final ya me encuentro para culminar mi estudio doctoral y mi proyecto de investigación. Es muy importante que tomen en cuenta las condiciones que ponen las escuelas doctorales. Ustedes tienen que tener publicaciones, seminarios y talleres que tomarán a lo largo de su formación doctoral, una práctica científica que será dentro del laboratorio o dentro de su centro de investigación, la realización y la revisión de una tesis, la cual se desarrollará en francés o en inglés, dependiendo mi competencia lingüística, y el examen profesional, el cual representa defender el programa de investigación, el cual yo he desarrollado a lo largo de estos 3-4 años en Francia. La tesis en Francia, yo creo que muchos de ustedes hoy en día que están participando con nosotros en esta conferencia y en este seminario, han realizado una tesis a lo largo de su vida, ya sea a nivel licenciatura, a nivel maestría, y tal vez ahorita el nuevo paso a seguir es el doctorado. Una tesis en Francia es un documento de menos de 200 páginas, el cual simplemente describe qué proyecto de investigación estoy o desarrollé, cómo logré desarrollar ese proyecto, quiénes fueron los que intervinieron durante ese proyecto de investigación y al final qué resultados óptimos puedo obtener de ese programa de investigación que yo he desarrollado. Esa prueba, o más o menos la tesis, es una prueba de la capacidad de síntesis, el sentido crítico, los conocimientos bibliográficos, todos los métodos cuantitativos y cualitativos que ustedes van a desarrollar a lo largo de este estudio doctoral en Francia. Es muy importante que esta tesis se valide por 2 sinodales, los cuales ustedes van a tener dentro de su escuela doctoral de destino en Francia. Esta tesis, como todas, se tendrá que defender ante un jurado, el cual pues les hará algunos cuestionamientos sobre su proyecto de investigación, el cual ustedes deben estar seguros poder defender ante un jurado en Francia. Y al final del día, esto es muy importante y sumamente atractivo para ustedes, esa tesis llega a ser publicada. Es decir, que un valor agregado que ustedes hoy en día pueden tener es el decir que en 3 o 4 años ustedes van a tener publicada una tesis en Francia. Esto, estimados candidatos, jóvenes, estudiantes, maestros, investigadores, para ustedes es un plus muy atractivo en caso de que se aspire a un mayor crecimiento profesional y personal. La tesis, como bien lo mencioné anteriormente, puede desarrollarse en francés o en inglés, dependiendo la competencia lingüística en la cual nos sintamos más fuertes para desarrollar. Esta presentación es parte de lo que yo hablé anteriormente en el marco de la cotutela, lo que también se puede conocer como un doble diploma. En este esquema en donde ustedes ven los 2 mapas, pueden darse cuenta, vamos a decirlo visualmente, cómo se vería un programa en cotutela. Un año en Francia, mi año en México y culmino mis estudios en Francia, en donde se combinan 2 grandes establecimientos, que es la Escuela Doctoral en Francia y mi establecimiento de educación superior en México, los cuales al final se vinculan para que yo pueda ser acreedor a 2 diplomas al final de mi estancia doctoral. Esto tiene que darse en el marco de un acuerdo entre 2 universidades socias, por lo cual es muy importante ver qué universidad en México tiene ya esta hermandad con alguna escuela doctoral en Francia para poder crear un programa de cotutela. El candidato al final del día tiene 2 supervisores de tesis, uno en Francia y uno en el país socio, que en este caso es México. El acuerdo establece el calendario de movilidad, los costos de inscripción, la colegiatura, el idioma en el cual se va a desarrollar. Es decir, que las 2 instituciones se ponen de acuerdo en la forma en la cual se va a moldear este gran proyecto de investigación, que serás tú el que al final lo tendrá que desarrollar. Y al final, como lo vuelvo a mencionar, el gran producto serían mis 2
diplomas doctorales, otorgado por Francia y por mi universidad o establecimiento de educación superior en México. Ahora tocaré el tema del doctorado en una empresa. Este doctorado CIFRE es el Convenio Industrial de Formación vía la Investigación. Para aquellos que no conozcan esta modalidad de doctorado en Francia, es muy importante tomarlo como una relación o un acuerdo de colaboración que se da entre una escuela doctoral en Francia y una empresa, en donde yo tendré dos supervisores. Mi supervisor, que será un profesor de la escuela doctoral o mi asesor de tesis o mi asesor de proyecto de investigación, y la otra contraparte será una persona que esté dentro de la empresa. Al final del día, el supervisor y el profesor se pondrán de acuerdo en la forma en la cual se desarrollará este estudio doctoral. Contaré también con la posibilidad de tener una supervisión, cursos prácticos, y al final del día lo que se puede lograr con este tipo de proyecto doctoral en Francia es contar con un empleo al término de mis estudios. ¿Por qué? Porque al final del día obtienen experiencia profesional combinada con el tema de la investigación y el desarrollar un proyecto en el marco de una escuela doctoral y una empresa, tal vez para ustedes es sumamente atractivo. Para aquellos que no tuvieron oportunidad de anotarlo, repito, el doctorado es el Convenio Industrial de Formación vía la Investigación. Ahora, si hoy en día también alguno de ustedes, investigadores, estudiantes, interesados, maestros, que estén interesados en hacer un estudio doctoral en Francia en el área de las ciencias exactas, es muy importante tomar a consideración que la inversión que se hace para hacer un estudio doctoral en esta rama puede ser elevado, precisamente porque los costos de los laboratorios, los utensilios y todo lo que se utiliza para la rama de las ciencias exactas tiende a ser más costoso que, por ejemplo, tal vez un doctorado en el área de ciencias humanas y sociales. Un doctorado en ciencias exactas, al igual que cualquier otro doctorado en Francia, tiene una duración aproximada de entre 3 a 4 años. Muy importante contar con un financiamiento. El financiamiento, recuerden que aproximadamente unos 1,000 euros por mes durante el tiempo de su estancia en Francia. Este financiamiento lo podemos obtener gracias a la colaboración del CONACYT y la Embajada de Francia en México, que más adelante hablaremos de este tema. Es muy importante también tener ya un tema o una correlación entre mi proyecto a desarrollar como el tema de la tesis que me gustaría llegar a crear en Francia. La mayor parte de los doctorados en ciencias exactas también se pueden desarrollar en inglés, aunque el francés también, al final del día, migramos a Francia, un país francófono, y el francés también puede ser una gran oportunidad para hacer este tipo de estudios doctorales. Y para aquellos que les interese conocer un poco más sobre qué proyectos en materia de ciencias exactas se encuentran en Francia para poder desarrollar algún proyecto de investigación, aquí abajo se encuentra el link en donde ustedes podrán ver esta oferta en esta área en específico. Más adelante también les enseñaré a grandes rasgos cómo ingresar a nuestro portal y cómo ver este gran mapa de escuelas doctorales que se encuentra disponible para todos ustedes. En la rama de las ciencias sociales y las humanidades, al igual que las ciencias exactas, las ciencias humanas y sociales son muy valiosas en Francia. Recuerden que Francia es pionero en la defensa de los derechos humanos, la igualdad, la ciencia política, las relaciones internacionales, la cooperación internacional, por lo cual esta rama también es muy valiosa en Francia. Este doctorado también tiene una duración aproximada de entre 3 a 4 años, dependiendo del proyecto de investigación que yo deseo desarrollar en este país. También es muy importante contar con el financiamiento. Aquí lo vuelvo a reiterar, hay que aprovechar el convenio que existe entre el CONACYT y la Embajada de Francia en México,
bajo la beca CONACYT, Embajada de Francia, para poder contar con este apoyo económico y con ello yo tenga el tiempo de realmente desarrollar un buen proyecto de investigación que dé frutos en la humanidad o bien en el área social en todo el mundo, no solamente en Francia y en México. También ya tener más o menos una idea de qué proyecto de tesis se quiere desarrollar o qué proyecto de investigación quiero llegar a concluir al término de esta estancia de investigación en Francia. En el área de ciencias sociales y humanidades podemos encontrar una oferta más amplia de este tipo de escuelas doctorales en el idioma francés. También existen doctorados en inglés, pero aquí el francés sí es un referente en el área de las ciencias humanas y sociales, por lo cual les recuerdo el nivel de francés que ustedes tendrían que tener para poder ingresar a una escuela doctoral, es el nivel de francés B2. Al igual que las ciencias exactas, al final del día, ahí tienen un link en donde podrán dirigirse directamente a las ofertas que existen en esta área y más adelante veremos a grandes rasgos cómo se divide este gran mapa de escuelas doctorales en Francia. Importante, siempre que se crea un proyecto de estudios, saber quién me puede acompañar. Hoy en día les vengo explicando más o menos los pasos que se tienen que seguir, qué tendrían que desarrollar, cómo puedo llegar a crear un proyecto de investigación y al final, cómo puedo obtener un diploma doctoral en Francia. Para todos estos pasos, estimados jóvenes, estudiantes, candidatos, maestros, investigadores, siempre está la Agencia Campus France en México. Esta Agencia Campus France en México se divide en 5 grandes estados, los cuales siempre están disponibles para acompañarlos en cualquier programa de investigación que ustedes deseen desarrollar en Francia. Tenemos un colega que está instalado en el Espacio Campus France de Monterrey, tengo a mi colega en el Espacio Campus France en Puebla, a mi colega en el Espacio Campus France en Mérida y termino con el equipo del Espacio Campus France en la Ciudad de México. Esta agencia gubernamental, como lo pueden ver ustedes, estamos divididos en 5 grandes estados de la República Mexicana, por lo cual solamente tendrían que ingresar a nuestro sitio para ver, de acuerdo a mi posición geográfica, cuál es el Espacio Campus France que puede acompañarme de la mano para lograr un estudio doctoral en Francia. Para aquellos que les interese conocer cómo estudiar en Francia, qué se necesita, cuáles son los tipos de doctorados, qué doctorados existen en Francia, pueden ustedes ingresar directamente en nuestro sitio de internet. Campus France es la agencia gubernamental que acompaña a cualquier estudiante interesado en crear un proyecto educativo en Francia. La página es www.mexico.campusfrance.org, en donde ustedes van a tener muchísima información desde qué es estudiar en Francia, cómo puedo lograrlo, qué requisitos tengo que tener, como estas 3 grandes ramas que son qué formación puedo obtener en Francia, cómo puedo postular y al final, cómo puedo financiar. En esta parte sí me gusta ser muy claro, estimados jóvenes, candidatos, maestros, investigadores. Lo primero que nos tenemos que poner en un proyecto académico es qué quiero hacer, cómo lo puedo hacer y al final, cómo lo puedo financiar. De nada nos sirve concentrarnos primero tal vez en una beca si al final del día no tengo claro ni siquiera qué quiero desarrollar. Por eso es muy importante un primer paso, buscar qué formación, qué proyecto me interesa y qué me gustaría desarrollar en Francia. Aquí ustedes pueden ver cómo se visualiza dentro de nuestra página de internet el tema doctoral en Francia. Ustedes van a ver este mapa en donde se encuentran todas las regiones de Francia y del lado izquierdo tenemos todas las áreas de formación que existen en Francia. Esas áreas de formación se dividen en distintos campos del área académica. Lo único que tendrían que hacer ustedes sería ver
en qué área me quiero desarrollar o bien cuál es mi background profesional, porque también es muy válido. Y de ahí visualizar cuáles son los proyectos de investigación que se pueden desarrollar, cuáles escuelas doctorales existen para poder desarrollar un proyecto de investigación en Francia, y en caso de que ustedes ya visualicen perfectamente algún centro de investigación o una escuela doctoral de interés, simplemente ponerse en contacto con el encargado de esta escuela doctoral. Dentro de este gran catálogo de escuelas doctorales en Francia, ustedes pueden visualizar cifras, estadísticas, requisitos lingüísticos, el contacto directo de la escuela doctoral, cuál es más o menos su tasa de estudiantes internacionales. Es decir, que es un catálogo que realmente está pensado para facilitarles a ustedes la elección de una escuela doctoral en Francia. Los invito nuevamente a visitarlo por medio de nuestra página, que es www.mexico.campusfrance.org. Y aquí abajo también ustedes pueden ver el link directo que los redireccionará, hacia nuestro catálogo de formaciones. Esto es prácticamente lo que un candidato como ustedes podría ver cuando ya se ingresa, por ejemplo, a una rama de estudios en particular. Y ustedes, a lo largo de esta búsqueda de escuelas doctorales, proyectos de investigación o grandes ramas del conocimiento, pueden encontrarse con el sello de confianza, que es el sello de Bienvenue en France, el cual es un label que ha desarrollado Campus France, el cual representa que la institución que tiene este sello es una institución que tiene una acogida o una bienvenida más accesible para los estudiantes internacionales. Esto no quita calidad en la formación a elegir. Es decir, que el sello o el label de Bienvenue en France no significa que esa calidad tiene mayor valor que otra. Al final del día, todas las formaciones son valiosas en Francia, precisamente porque emigramos a un país que en tema de investigación es muy reconocido a nivel internacional. Este sello únicamente nos habla de que mi recepción será más accesible y más rápida dentro de mi escuela doctoral. Ahora sí, pasamos a la parte de becas. Como bien ustedes pudieron apreciar, esta presentación se dividió en tres grandes ramas: el qué puedo estudiar, cómo lo puedo crear y al final del día, cómo lo puedo financiar. Hablaremos del tema de las becas. Y sí es muy importante contar con un financiamiento, como anteriormente lo dije, porque el financiamiento forma parte esencial de los requisitos para hacer estudios doctorales en Francia. Tenemos una beca con el CONACYT, gobierno francés, en donde ustedes pueden ser acreedores a una gran ayuda para hacer estudios doctorales en Francia. También existe la beca de Excellence IFEL, la cual es una beca muy valiosa directamente del gobierno francés, a la cual ustedes también pueden aplicar en el tema doctoral. También hoy en día contamos una beca por parte de la Embajada de Francia en México en los programas de cotutela. Los programas Erasmus Plus también tienen grandes becas para poder hacer esos estudios. Yo creo que más adelante mi compañera Victoria de Uraxes les platicará sobre estos tipos de financiamiento. Y también existen becas universitarias que son destinadas directamente a las escuelas doctorales, y la escuela doctoral podría ver en caso de que ustedes tengan un perfil adecuado para ser acreedores a este tipo de apoyos. En caso de que el apoyo o el financiamiento de repente sea muy complicado, nunca olviden que el doctorado en Francia siempre es un sector muy valioso para este gobierno, por lo cual hoy en día un doctorado en Francia solamente cuesta 380 euros por año. Esto es lo que se paga directamente en la escuela doctoral a la cual se desea integrar para desarrollar un proyecto de investigación. El tema del financiamiento es más encaminado a mi vida diaria, para que yo, estando tranquilo en mi vida diaria, pueda desarrollar realmente un buen programa de investigación en Francia. Ahora sí tocaré el tema de la beca CONACYT, gobierno francés.
Para esto es muy importante que tomen a consideración que son para programas de doctorado completo, es decir, programas en Francia de entre 3 a 4 años. Es decir, que tienen que tener su estancia doctoral completamente en Francia. Al año, hoy en día, tenemos 40 becas disponibles, las cuales están destinadas para cualquier investigador que desee desarrollar un proyecto en este marco directamente en Francia. Este tipo de apoyos cubre la manutención, el seguro médico, el costo de inscripción a la escuela doctoral y una manutención mensual de aproximadamente 1.099 euros por mes, por lo cual ustedes no tienen que preocuparse en su vida diaria y con ello focalizar toda su atención en crear un buen proyecto de investigación. Los candidatos en materia de competencia lingüística, sí es muy importante que tomen a consideración que se necesita comprobar el inglés con un nivel de inglés, con una certificación TOEFL en 550 puntos, y en caso de que se vaya a desarrollar en francés, aunado a mi comprobante de inglés, tendré que presentar mi certificación DELF en B2, por lo cual aquí los idiomas sí juegan un rol muy importante en esta convocatoria. El CONACYT hoy en día, a través de este programa CONACYT Gobierno Francés para el tema doctoral, puede aplicar cualquier rama de estudios. Aquí se priorizan de repente algunas áreas del conocimiento que pueden ser atractivas para desarrollar grandes programas de investigación. Es muy importante también que sepan que Francia tiene 19 instituciones con convenio ante el CONACYT, por lo cual la relación entre el CONACYT y Francia es muy estrecha en el tema doctoral, por lo cual ustedes pueden encontrar grandes formaciones en esta rama de estudios. Para tocar el punto en particular sobre la beca de cotutela, aquí es muy importante mencionar que el programa de cotutela, como bien lo mencioné anteriormente, no es lo mismo que codirección. El cotutela es dos instituciones que están vinculadas, que al final nos otorgarán 2 diplomas de estudios doctorales. Esta beca del gobierno francés, a través de la Embajada de Francia en México para los programas de cotutela, es el que apoya directamente a la estancia doctoral en este marco. Esta beca lo que otorga es una estancia alternada, es decir, cuando yo tenga que ir a Francia, nosotros a través de la Embajada de Francia en México podemos aportar un apoyo económico de entre 1 a 3 meses, que podrán dividirse de entre 2 a 3 años, que es normalmente lo que dura el estudio doctoral en Francia. Para el programa de cotutela contamos con 6 becas en esta rama, y lo que cubre esta beca del gobierno francés en el marco de la cotutela es la manutención, el seguro médico, el costo de inscripción y el transporte. A ustedes se les otorgarían aproximadamente 1.060 euros por mes, más el boleto de avión de 1 a 3 meses. Esta movilidad tendría que darse en esta temporalidad. Y los candidatos ya deben mostrar una carta de invitación por parte de una universidad francesa y una escuela doctoral. Es decir, que ya se tiene que contar con esta relación estrecha entre ambos socios, en donde a mí se me invite a tener esta estancia en Francia para terminar de desarrollar mi proyecto de cotutela. Muchos también nos preguntaban sobre el tipo de visa. En Francia, al momento de que se es investigador, es decir, se cuenta con un estatus de investigador, existe también la modalidad de optar por una visa de chercheur, que al final se solicita por medio de un pasaporte de talento, en el cual se tiene que contar con un contrato doctoral o una convención de accueil ya firmada por la prefectura, y con ello se pasa directamente al Consulado de Francia en México. En caso de que nuestra movilidad sea como estudiantes, siempre los responsables de Campus France, tanto de Monterrey
Puebla, Mérida, Ciudad de México y Guadalajara, estaremos para acompañarlos en esta parte. En caso de que seas investigador, también te puedes contactar con nosotros para poder ver cuáles son los pasos a seguir y obtener con ello una visa de investigador. La relación entre Francia y México nunca termina. ¿Y por qué nunca termina? Porque al final del día, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de investigación como mexicanos, vamos a tener una tesis publicada en Francia, por lo cual ese vínculo en materia de investigación siempre va a existir. Pero aparte también existe la relación social, económica y de contacto real. A través de la Embajada de Francia en México se ha desarrollado el sitio France Alumni, el cual permite que todos los estudiantes que hayan decidido partir a Francia en algún momento de su vida académica puedan tener un regreso a México y siempre estar empapados de la cultura francesa con una correlación franco-mexicana. France Alumni es esta relación franco-mexicana que se da entre todos los mexicanos que algún día partieron a Francia. Aquí es muy importante que sepan que France Alumni les permite, como hoy en día al doctor Gilberto Ochoa, ser embajadores y con lo cual ustedes pueden aportar mucho de lo que ustedes llegaron a crear en Francia y compartir sus experiencias con más estudiantes o candidatos mexicanos. En esta diapositiva ustedes pueden encontrar los datos de contacto de cada una de las oficinas de la Agencia Campus France en México. Recuerden, que estamos divididos por área geográfica, por lo cual los invitaría a visitar nuestra página www.mexico.campusfrance.org para conocer, de acuerdo al estado en el que radico, qué espacio Campus France me corresponde y con ello mandar un correo para darle seguimiento a su deseo de estudiar en Francia. Les repito, tenemos oficina en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Mérida. Aquí están los contactos. En caso de que no logren apuntar todos de ellos, en nuestra página de internet pueden encontrar la información. Sin más por el momento, esta sería la presentación de la agencia gubernamental Campus France en materia doctoral. A continuación le daré la palabra a Leslie Vargas del CONACYT, quien les platicará más acerca de esta beca. Y al final de toda la sesión, después de mi participación, de la de Leslie Vargas, Victoria y Gilberto, contaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Estoy seguro que algunos de ustedes han de tener algunas preguntas que hacernos. Los invitaría a quedarse en esta sesión para que al final pueda llegar y responder a todas estas preguntas. Agradezco mucho la participación de todos ustedes y sin más por el momento les cedo la palabra a Leslie Vargas, que es parte de la subdirección de asignación de becas al extranjero por parte del CONACYT. Muchísimas gracias, Mauricio. Procedo a hablar. Muy buenas tardes a todos los presentes, esperando que se encuentren muy bien y con mucha salud. A continuación les voy a compartir mi pantalla para la presentación. Permítanme tantito. ¿Sin verlo? ¿Me pueden confirmar alguien si pueden ver mi presentación? Todavía no, Leslie. ¿Todavía no? Ok, permíteme. ¿Listo?
Todavía no. Ya, Ya, ¿verdad? ya, ahora Ah, sí. ok, perdón. Problemas técnicos. Ok. Ahí está. Creo que dándole siguiente podemos Ok, visualizar. sí, listo. Ahí estás. Ay, creo que tengo un problema con... creo que no me deja terminar de compartirla. Ahí la vemos perfectamente. ¿Listo? Solamente, Sí, ¿verdad? sí, solamente que Oh, estamos en la última solo diapositiva. que Estás en la última. está en la última, sí, por eso se detiene, exactamente. Ok, ahora sí. Sí. Perdón, una disculpa. Bueno, a continuación, en la siguiente presentación que se titula Becas de doctorado al extranjero, les voy a hablar acerca del proceso para solicitar una beca para estudiar un doctorado en Francia. A continuación, les presento qué va a consistir esta presentación. Inicialmente les hablaré brevemente de qué es CONACYT y qué realizamos. Después continuaré con en qué consiste nuestro programa de becas. Después, la parte más que es el procedimiento para estudiar en el extranjero como becario CONACYT y qué implica todo este procedimiento. Continuaré con el esquema de financiamiento, que significa qué les otorgamos nosotros CONACYT para que ustedes puedan llevar a cabo sus estudios de doctorado. Y finalizaré con qué sigue una vez que han finalizado este doctorado en Francia. Bueno, el Consejo de Tecnología tiene el 29 de diciembre de 1970. Nosotros somos los responsables de con las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Esto nosotros lo vamos para el desarrollo de la ciencia y la modernización tecnológica. Es como son unas de las principales que realizamos, como son la administración y coordinación de investigadores, el SNI, otorgar fondos y apoyos para estimular la ciencia y tecnología, registradas actividades. Asimismo, supervisamos Leslie, perdón que te centros interrumpa, pero públicos de nos comentan que hay una intervención, como que no se escucha muy bien tu audio. Ok, a ver, déjame, permíteme. Quizás si el video, compartir mi video, Sí, yo creo que ¿se sería, escucha mejor? ¿Sí? Sí. ¿Usted me avisas, Mauricio, si se escucha mejor así? sí, sí, está mejor, Leslie. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces continúo. Asimismo, nosotros somos los responsables, nos encargamos de hacer la evaluación de los programas de calidad a nivel nacional que han obtenido este reconocimiento y que por ende se encuentran en nuestro PNPC, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y finalmente, nuestro principal programa, que es el de becas y apoyos, del cual a continuación les hablaré. El programa de becas, que se divide principalmente en becas al extranjero y becas nacionales. Aquí es importante resaltar que todo el proceso que les voy a explicar a continuación de becas al extranjero no es el mismo que se sigue para becas nacionales. Y como únicamente hablaré de becas de doctorado en Francia, solamente hablaré de becas al extranjero. A continuación, ¿cuáles son los pasos o cómo solicitar una beca de doctorado para estudiar en el extranjero? El primer paso es que ustedes consulten las convocatorias. ¿Por qué? Nosotros contamos con un sinfín de convocatorias. Sin embargo, tenemos una que es la más importante en esta presentación, que es con el gobierno francés. Pero en cada una de nuestras convocatorias ustedes pueden encontrar las fechas, los trámites, la documentación, los criterios de elegibilidad
cuáles son, ¿cómo decirlo? ¿Qué les permite, o sea, qué se puede en una convocatoria, qué no se puede en otra? Y bueno, para que ustedes puedan consultar las convocatorias, van a nuestro sitio, el www.conacid.gov.mx, se van a la sección de convocatorias y resultados y siguen todo este camino para que ustedes puedan ingresar a las convocatorias abiertas de becas al extranjero del año 2020, si deciden participar en este año. Las principales convocatorias para doctorado es la de CONACYT Doctorado en Francia, como ya lo ha presentado Mauricio. Sin embargo, existe otra convocatoria que se llama CONACYT Doctorado en el extranjero. Aquí es importante resaltar que pueden aplicar a cualquiera de estas dos. Sin embargo, en la de CONACYT Doctorado en el extranjero deben tener en cuenta que estarían compitiendo con aspirantes que quieren ir a otros países. Por lo tanto, si se deciden por Francia, yo les sugeriría que entonces seleccionaran la de CONACYT Doctorado en Francia. También quiero resaltar que el hecho de que elijan Francia no significa que tengan que presentar la certificación del idioma francés, siempre y cuando su programa de doctorado no sea en el idioma inglés. Si es en francés, tendrán que presentar al menos el nivel B2. Y también les pedimos que en la carta de aceptación que les emite la universidad o la escuela de investigación, especifiquen que su posgrado va a ser en este idioma, inglés. Bueno, además de esto, existen otras dos convocatorias a través de las que pueden participar. Esto va a depender mucho del área prioritaria. Me regreso a la anterior lámina. Para estas dos convocatorias de doctorado en Francia y doctorado en el extranjero, existen áreas prioritarias que están divididas en 14 temas indicativos y cada tema indicativo tiene sus campos. Por ejemplo, están salud, soberanía alimentaria, sistemas socioecológicos y sustentabilidad, movilidad y derechos humanos, violencias estructurales y desigualdades, entre otras. Entonces, yo los invito a que revisen las convocatorias. ¿Por qué? Porque en su solicitud de beca se le va a dar preferencia a los posgrados que estén enfocados a estas áreas prioritarias. Ahora sí, estas convocatorias, que es la CONACYT Regionales y CONACYT FIMBA, empiezo con CONACYT FIMBA, ya que esta convocatoria es tanto para maestría como para doctorados. Y por tanto también la menciono. Si ustedes decidieran no solicitar su beca a través de la de doctorado en Francia. Esta convocatoria está dirigida sobre todo a áreas que tengan que ver con el desarrollo en Bellas Artes y asimismo en procesos que tengan que ver con sustentabilidad, procesos de tecnología y procesos de ingeniería, que se desenvuelvan también o que tengan una relación estrecha con las bellas artes. Ahora, en CONACYT regionales, esta convocatoria se divide en 6 regiones. Cada región implica alrededor de 4, 5, 6 estados, pero para estas convocatorias ustedes tienen que cumplir con alguno de los criterios de elegibilidad, que la que sí es de cajón es que tengan el compromiso de incorporarse al sector productivo público o académico una vez que ustedes hayan finalizado su posgrado de doctorado. Y el otro criterio, que puede ser entre que residan en el estado por el cual están concursando o que hayan nacido en ese estado. Eso es muy importante, porque en estas convocatorias que están divididas en 6 regiones, cada estado ha indicado cuáles son sus áreas prioritarias. Entonces, es súper importante que si, por ejemplo, alguien de Quintana Roo quiere postularse a través de este estado, van a haber áreas prioritarias que quizás sean como la sustentabilidad ambiental o el turismo o algo así, que no se va a poder comparar con la región centro, por ejemplo, en Ciudad de México, que quizás sea un tema prioritario otro, ¿no? Por ejemplo,
la población, ¿no? O sea, cómo hacer arquitectura, urbanismo que sea sustentable para la ciudad, ¿no? Entonces, ahí es importante que ustedes revisen la convocatoria, sus áreas prioritarias y si cuentan o no con los criterios de elegibilidad. Asimismo, como en la convocatoria de gobierno francés, si su carta de aceptación no indica o indica que los estudios van a ser en francés, entonces deberán entregar la certificación del idioma francés con un nivel B2. Si indica que es en el idioma inglés, entonces no hay problema alguno y solamente con la certificación del idioma inglés. A continuación, acerca del proceso de admisión, tienen que tener en cuenta las consideraciones generales, que son las fechas de admisión. Algunas universidades, y sobre todo hablando en estos tiempos con esta contingencia que estamos viviendo a nivel global, que deben tener en cuenta las fechas de admisión. Una convocatoria de doctorado en Francia, la fecha de cierre de recepción está más extendida que el segundo periodo de becas doctorado en el extranjero. Y creo que tienen tiempo suficiente para recibir una respuesta. Y bueno, en un convenio con nosotros. Y hay una preferencia para estas solicitudes, asimismo para las universidades que están reconocidas internacionalmente. Sin embargo, hablando explícitamente de la convocatoria con el gobierno francés, existe una preferencia para proyectos de investigación que se vayan a desarrollar en institutos con estructura de excelencia en el sistema francés de investigación, como son los bien conocidos LABEX, me parece, y las escuelas universitarias de investigación. Algo que no he mencionado en esta parte es que independientemente de que ustedes seleccionen una universidad que no se encuentre en nuestra lista de universidades con convenio o universidades que estén reconocidas internacionalmente, no significa que no puedan postular con esa universidad, escuela o centro de investigación. Igual pueden hacerlo. Puede darse el caso de que sea un centro de investigación reconocido en el área en el que ustedes están queriendo. Ahora, sobre los documentos que deben presentar en su solicitud de beca, se encuentra la carta oficial emitida por la institución en el extranjero, la cual es importante que tengan en cuenta que tiene que contar con estas características, el membrete de la institución, que mencione el grado en el que está aceptado, la duración oficial, que indique la fecha de inicio o término del programa, que esté firmado por la persona facultada para emitir la carta. Nosotros les pedimos que en esta carta de aceptación nos subrayen todas estas características que nosotros estamos solicitando para que la revisión documental sea más cómoda. Asimismo, es importante mencionar que la carta de aceptación no puede contener condicionantes académicos. ¿Qué quiere decir? Que no tengan una preaceptación, ya sea por el idioma principalmente o porque tengan que cursar alguna asignatura antes de que den inicio a su programa de doctorado. Esta carta sí puede estar limitada a que se presente antes un pago o algo de financiamiento. Dentro de la documentación académica que tienen que presentar, es importante que ustedes cuenten con la firma electrónica del SAT. Ahora con la contingencia fue todo un tema que nosotros extendiéramos las fechas, pensando precisamente en todos los aspirantes que no podían obtener la firma electrónica porque se tenía que hacer presencialmente en las oficinas del SAT. Si ustedes ingresan ahora a la página del SAT, podrán visualizar que ya existe una forma en la que ustedes puedan obtener esta firma electrónica. Entonces, si aún no la tienen, para que vayan viendo cómo hacerlo de una vez. Ahora, la carta de aceptación, como les mencioné, sin condicionantes académicos. El promedio mínimo que nosotros solicitamos para
otorgar las becas es de 8. También solicitamos la información del programa de posgrado, los costos de colegiatura e inscripción. Le solicitamos el anteproyecto de investigación con un máximo de 10 hojas. Asimismo, el currículum del doctor, doctora que esté validando su anteproyecto de investigación. Es importante que este anteproyecto de investigación esté firmado autógrafamente por ustedes y por el doctor o doctora que esté revisando este proyecto. Le solicitamos también 3 cartas de recomendación que tienen que estar en el formato de CONACYT. Por tal motivo, en la convocatoria es importante que revisen los enlaces, ya que si nos presentan formatos de cartas de recomendación de años previos, desafortunadamente tendremos que rechazar su solicitud. Para estas cartas de recomendación también les pedimos que estén firmadas autógrafamente para ser validadas. El certificado de calificaciones, la certificación de TOEFL o IELTS. El TOEFL lo aceptamos con 550 puntos mínimo en la versión papel o 79-80 puntos en la versión digital. Aquí quiero resaltar que debido a la contingencia, nosotros estamos aceptando la versión que se hace en casa, que es el Special Home Edition. Entonces, los invito a que también revisen, si no cuentan todavía con la certificación, que revisen la página del TOEFL para ver si cuentan ustedes con las características que piden en su sistema operativo. También solicitamos el título o acta de examen profesional. Para doctorado directo sería licenciatura, y si es doctorado de maestría, la especialidad no la consideramos como un grado académico. Además de la documentación académica que vamos a solicitarles, también va a haber documentación administrativa, como es la identificación oficial vigente, si están casados o no, si cuentan con hijos o no, sobre todo para ver los montos que se les asignarían cuando veamos la parte del esquema de financiamiento. ¿Cuáles son las restricciones que nosotros tenemos para rechazar una solicitud de beca? Expedientes incompletos, es decir, que no hayan finalizado con alguna sección, que no hayan cargado al sistema algún documento que era necesario y que de hecho lo indica la convocatoria. La modalidad del programa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros solamente otorgamos apoyos para doctorados que son de tiempo completo y presenciales. Otra de las restricciones son las áreas prioritarias. Si ustedes postulan con un proyecto de investigación que no está enfocado a alguna de las áreas prioritarias de los temas indicativos y sus respectivos campos, desafortunadamente esa solicitud de beca no puede proceder. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones generales para la beca? Nosotros tomamos en cuenta la calidad en la argumentación presentada en la solicitud. Eso quiere decir que tiene que existir una relación entre su experiencia profesional o laboral o académica relacionado con lo que ustedes pretenden estudiar en el extranjero. Ahora, los estudios de doctorado de tiempo completo y presenciales, como les dije, la modalidad es importante en este paso. La posición de la universidad solicitada. Aceptamos solicitudes entre las mejores universidades y con más alto ranking a nivel mundial. Es una preferencia. Sin embargo, como lo comenté, si existe un centro de investigación que sea muy especializado en esa área que ustedes van a desarrollar, también es bienvenida la solicitud. Ahora, existe una preferencia a doctorados en las áreas prioritarias que establece la convocatoria. Entonces, les vuelvo a repetir, es muy importante que revisen las áreas prioritarias para que elijan la convocatoria que mejor se ajuste. Ahora, acerca del esquema de financiamiento. Nosotros en todas nuestras convocatorias les otorgamos un apoyo mensual para manutención. En este caso, si es Francia, sería en la Unión Europea. Para soltero, de 1.090 euros. Si está casado, 1.362 euros.
una colegiatura que cubre hasta 300,000 pesos anuales o su equivalente en la divisa que corresponda, en este caso euros, y un apoyo para seguro de gastos médicos. Este es anual. Ahora, ¿cuál es la vigencia? Es hasta 48 meses, sin embargo, tienen que revisar el convenio de la universidad con la que están postulando, ya que muchas de las universidades en Francia son solamente hasta 3 años, es decir, 36 meses. Y bueno, la vigencia máxima corresponde a la duración total del programa. Es decir, si nosotros en la solicitud de beca, una vez que se hayan publicado los resultados y resultan seleccionados, les asignaremos el tiempo, que sería en este caso un máximo de hasta 36 meses, y significa que durante esos 36 meses van a recibir su manutención, una colegiatura anual por 3 años y un apoyo para seguro de gastos médicos también por 3 años. Ahora, ¿cuáles son los compromisos que ustedes deben cumplir durante la vigencia de la beca? El propósito de la beca que se les otorga es que ustedes desarrollen su proyecto de investigación y por tanto les pedimos que mantengan la calidad académica para que se cumpla con el propósito del apoyo. Asimismo, les pedimos que tienen que informarnos cuando ustedes lleguen al país, en este caso a Francia, y su ingreso a la institución. De lo contrario, nosotros, si no recibimos esta información en tiempo, se les puede suspender la beca y bueno, tendrán que enviarnos un correo, etcétera, para que nosotros pudiéramos volver a restablecérsela. También les pedimos que envíen informes de sus avances de estudios. Estos son anuales. También, si no los envían, existe la suspensión de la beca. Hasta que todo esto de la suspensión de beca es hasta que cumplan con lo que no se realizó en tiempo y forma. Asimismo, deben atender cualquier requerimiento que nosotros les realicemos. Y bueno, el propósito es que obtengan el grado en el tiempo comprometido. Asimismo, nos tienen que informar de la obtención del grado y tienen que acreditarnos su regreso a México para contribuir con el desarrollo científico-tecnológico de México. Y bueno, ¿qué sigue una vez que han finalizado con su doctorado? Tienen que tramitar, si obtuvieron el grado, tienen que tramitar la obtención de carta de reconocimiento y entonces se convierten en ex becarios. En el caso de que no hayan obtenido el grado académico, se convierten en becarios en incumplimiento y ya sea que sí o sí obtengan el reconocimiento o que haya una devolución de beca. Es importante aquí mencionar que si al final ustedes deciden seguir por una línea de investigación, el siguiente paso, a pensarlo, es realizar una estancia postdoctoral, ya sea a nivel nacional o en el extranjero. Entonces, si ustedes no obtienen el grado académico o más bien se convierten en becarios en incumplimiento, el querer realizar una estancia postdoctoral pues no sería posible hasta que ustedes estén en buenos términos con el CONACYT. Y bueno, recapitulando, el flujo para obtener una beca de posgrado en el extranjero. Lo principal es que ya hayan contactado a la institución en el extranjero para que ustedes puedan obtener su aceptación institucional y que hayan revisado, obviamente, la convocatoria para que al menos tengan parte de la documentación completa. Una vez que ustedes cuenten ya con estos tres parámetros, consultar la convocatoria para revisar las fechas en la que se da el inicio y el cierre de recepción de solicitudes para enviar su documentación a través de la plataforma. Después sigue el proceso de evaluación y selección del CONACYT. Nosotros realizamos el comité de evaluación. Una vez que ha finalizado el comité de evaluación, entonces se da el comité de selección para revisar qué solicitudes se autorizan de acuerdo a las áreas prioritarias, a la calidad académica, etcétera, etcétera. Y si son seleccionados, se da la publicación de resultados. Entonces, viene el proceso de formalización y asignación de beca. Y bueno, que realicen su posgrado y finalmente, si se obtiene el posgrado, se convierten en ex becarios, si no, bueno, becarios en incumplimiento.
Este es el nuevo calendario que viene ya con la extensión de fechas. Pueden ver que inicialmente está la convocatoria con el gobierno francés. El cierre de recepción de solicitudes es al 7 de agosto. Aún tienen aproximadamente casi 3 meses, un poquito menos, pero creo que tiempo suficiente para que ustedes puedan conseguir toda su documentación. Está también el de estudios de doctorado en el extranjero con el segundo periodo, que es al 31 de julio. Y después el de CONACYT FINBA para los que estén interesados en áreas que tengan que ver con las bellas artes para el 24 de julio. Y el de convocatoria CONACYT regionales para el 10 de julio. Algo que quiero mencionar aquí y que es súper importante es acerca del periodo de inconsistencias. ¿Qué quiere decir este periodo de inconsistencias? Nosotros vamos a recibir solicitudes al día del cierre de recepción de solicitudes. Sin embargo, va a estar una semana extra para el periodo de inconsistencias, en el cual el sistema probablemente, si no te dio tiempo de realizar toda la carga de tu documentación y enviar tu solicitud, durante el periodo de inconsistencias seguramente va a entrar tu solicitud. ¿Por qué? Porque el sistema va a seguir abierto. Pero tu solicitud no va a ser considerada porque no se realizó al cierre de recepción. En el periodo de inconsistencias, más bien, este periodo quiere decir que si al cierre tú cargaste documentación que es ilegible o le falta algo, no tienes una firma autógrafa o algo, en el periodo de inconsistencias tienes la oportunidad de subsanar ese documento y entonces continuar en el proceso de evaluación y selección. Es muy importante que tengan presente esto para que no confundan las fechas. El último día del periodo de inconsistencias no significa que sea el último día para que puedan enviar su solicitud de beca. Y bueno, aquí podrán ver el correo al que pueden enviar sus dudas generales, que es el de asignación bxtx@conacyd.mx, y específicamente para la convocatoria de doctorado en Francia con mi compañera Alicia Contreras Campos, y su correo es acontreras@conacyd.mx. Por estos momentos nosotros no nos encontramos en las oficinas, entonces seguramente si marcan, nadie va a poder contestar sus llamadas. Entonces los invito a que la comunicación sea a través de correo. Y pues muchísimas gracias por su atención. Los invito a que revisen nuestra página en www.conacyd.gov.mx. Muchas gracias, Leslie, por la presentación. Para todos los participantes, les recuerdo que al final de esta sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas, pero aún así, dos colegas de Campus France en México están respondiendo algunas de sus inquietudes por medio de este seminario. A continuación, le daré la palabra a Victoria Bodnarova, quien es la representante regional de Euraccess LAC, la cual nos hablará sobre el tema doctoral en Europa. Victoria, te otorgo la palabra para que puedas presentarle a los estudiantes la información que tienes para ellos. Muchas gracias, Mauricio, por la palabra. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes. También no me deja todavía. A ver, ahora. Ahí está. Ok, perfecto. ¿Pueden ver la presentación sin notas? No, viene con notas. Ah, ok. ¿Ahora? Ahí. Ok, perfecto.
Bueno, muchas gracias, Mauricio, de nuevo por la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme a esta sesión informativa. Mi nombre es Victoria, como han escuchado, y soy una de las dos representantes de Euraccess en Latinoamérica y el Caribe, con sede aquí en la Ciudad de México. El objetivo de mi presentación es presentarles Euraccess y mostrar cómo esta iniciativa europea puede ayudar a los investigadores con sede en México que tienen interés en doctorados o postdoctorados en Europa. El objetivo principal de Euraccess es eliminar las barreras de la circulación intelectual. Euraccess es una iniciativa europea dentro de Horizonte 2020 lanzada y financiada por la Comisión Europea desde hace 17 años para facilitar la movilidad de los investigadores dentro de Europa y entre Europa y el resto del mundo. Euraccess está presente en 40 países europeos y 8 nodos globales. Nuestro público meta son investigadores, instituciones de investigación y emprendedores de industria. Pero en esta presentación vamos a enfocarnos en los investigadores. Toda la información que le mostraré se puede encontrar en el sitio web de Euraccess, que se actualiza regularmente y es nuestra herramienta de comunicación más importante. En esta diapositiva les quiero enseñar las 4 herramientas que Euraccess tiene para ayudar a los investigadores individuales. La primera se llama Jobs and Funding. Es para encontrar un nuevo trabajo o financiación en todos los países europeos, todos campos de investigación y todas fases de carrera. La búsqueda es completamente gratis. 80% de ofertas están en academia, lo resto está en el sector privado. La segunda herramienta se llama Career Development. Es para optimizar su desarrollo profesional y formación en línea. La tercera se llama Información y Asistencia. Es asistencia gratuita y personalizada en 40 países de Europa. Y la última se llama Euraccess Worldwide. Y de eso hablaré un poquito más tarde, especialmente sobre nuestra oficina que tenemos en Latinoamérica y en el Caribe. En esta diapositiva les quiero enseñar unas estadísticas de nuestro sitio de web de Euraccess. Euraccess tiene 1.6 millones de visitas a la página cada mes. De 130,000 usuarios registrados, 60,000 son investigadores y de ellos 30,000 tienen su currículum cargado en la página. En esta página, investigadores de todas las nacionalidades se pueden registrar y crear un perfil. Instituciones de investigación que están en los países donde Euraccess está presente pueden cargar sus ofertas de trabajo gratis. Ahora vamos a ver cómo se puede registrar un investigador en esta página de Euraccess y qué les ofrece. Se llama un perfil de investigador. Cuando uno crea su perfil, puede cargar su currículum, buscar información personalizada, establecer notificaciones por correo electrónico para ofertas específicas y también hay una opción para hacer que su perfil sea visible o no a otros investigadores o instituciones que están buscando un candidato para sus proyectos. También las organizaciones mexicanas pueden crear un perfil y cargar sus ofertas completamente gratis. En la próxima diapositiva les voy a enseñar la página de Euraccess Jobs y los criterios de búsqueda. Cuando hacen clic en Jobs and Funding, pueden buscar por 6 criterios de búsqueda. Por palabras clave, por áreas de investigación, fase de carrera, sector, o sea, académico o no académico, pueden buscar por país y programa de investigación financiado por la Unión Europea. Entonces, en esta sección, ustedes pueden buscar doctorados, postdoctorados y también ofertas para investigadores con más experiencia. Son disponibles en 40 países de Europa y todos campos de investigación.
Estas ofertas van a incluir, por ejemplo, puestos disponibles en proyectos de Marie Sklodowska-Curie y equipos de Consejo Europeo de Investigación. Cuando ven el número, la parte baja de la pantalla, ayer hubo 6.548 ofertas de trabajo disponibles en nuestra página de Euraccess. Es mucho, ¿no? Pero por eso pueden obviamente reducir este número usando los criterios de búsqueda. En mi opinión, la mejor manera de encontrar un doctorado es elegir 2 criterios al menos. Primero, la fase de carrera. Entonces, ustedes que están buscando un doctorado elegirían la fase que se llama R1. Y segundo, de los programas europeos de investigación, eligen las acciones Marie Sklodowska-Curie. Pueden ver que en la diapositiva que ayer hubo 234 doctorados disponibles en Europa. Aquí les quería mostrar unos ejemplos de doctorados en Europa y decirles que presten mucha atención a las fechas límites ya que son diferentes. Bien, cuando encuentran un trabajo o beca por esta página u otra y están listos a mudarse para Europa por un tiempo, van a necesitar ayuda, mucha información práctica. No tienen que preocuparse porque dentro de la familia Euraccess tenemos personas que les pueden apoyar. Hay más de 500 centros de servicio Euraccess en 40 países europeos que ofrecen asistencia personalizada y gratuita a investigadores móviles y sus familias. Cada país tiene su propia página en inglés. Los servicios incluyen información sobre, por ejemplo, alojamiento, visas, permiso de trabajo, impuestos, seguridad social, seguro médico, escuelas para los niños o también, por ejemplo, cursos de idioma local. Lo que ven en la pantalla es Euraccess en Europa. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre Euraccess Global o Euraccess Worldwide. Aquí pueden ver los 8 nodos globales, incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Ahora explicaré un poquito con más detalles el trabajo del equipo en LAC. Euraccess LAC, Latinoamérica y el Caribe, ofrece información y servicios gratuitos para facilitar la movilidad de los investigadores entre Europa y la región de LAC. Tenemos 2 personas dedicadas, mi compañera Charlotte, con sede en Río de Janeiro, Brasil, y yo aquí en la Ciudad de México. Yo soy responsable por Colombia y México. ¿Y qué les ofrecemos? Nosotros aquí en Euraccess LAC también podemos ayudarles mucho. Por ejemplo, difundimos las convocatorias europeas por nuestra página de web, redes sociales y boletines. Realizamos entrevistas, preparamos guías paso a paso, respondemos las primeras dudas. Trabajamos también con alumnos y la diáspora europea. Organizamos eventos donde hay oportunidades de establecer contactos con otros investigadores. Y también organizamos capacitaciones sobre temas, por ejemplo, la comunicación científica, cómo escribir una beca exitosa, cómo transferir de la academia a la industria, etc. Entonces, para resumir, Euraccess no financia la movilidad, pero es una herramienta para la difusión de información sobre las becas europeas, sobre todo las acciones de Marie Sklodowska-Curie y las becas de Consejo Europeo de Investigación. Y al final quisiera decirles que el próximo lunes, el 18 de mayo a las 9, tendremos un webinar enfocado en las becas individuales de las acciones Marie Sklodowska-Curie que son dedicadas a aquellos investigadores e investigadoras que ya tienen su doctorado o al menos 4 años de experiencia a tiempo completo en investigación. Todas las nacionalidades y áreas de conocimiento están elegibles. Así que únanse al webinar y les compartiremos, junto con una becaria mexicana que está actualmente en Europa, información muy útil sobre estas becas, porque la convocatoria de 2020 está abierta y cierra el 9 de septiembre de 2020. Por favor, inscríbanse en el enlace que ven en la pantalla, que es webinar MSCA-IF-México.
Y si quiere recibir nuestros boletines mensuales con convocatorias abiertas y nuestros eventos, por favor regístrese en el enlace que ven en la pantalla. También nos pueden seguir en Facebook, donde publicamos en español. Aquí tienen también mi correo electrónico donde me pueden escribir con dudas o preguntas. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Victoria, por esta información. Espero que a los investigadores y candidatos que nos estén escuchando les funcione y les sirva y utilicen esta herramienta en caso de que su plan profesional y educativo sea migrar a Europa. A continuación, le daré la palabra al doctor Gilberto Ochoa, quien es profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, quien nos compartirá su experiencia en el tema doctoral. Muchas Adelante, gracias. doctor. Bueno, preparé unos slides. No es normalmente el tipo de cosas que suelo presentar en diapositivas. Ya está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Muy bien, pues bueno, yo soy, como les comentaron, profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey desde hace un año. Y bueno, voy a hacer una plática un poquito más allá del doctoral para que entiendan un poquito la trayectoria que he tenido y la experiencia europea, francesa, en buena medida también. Yo fui becado por un programa europeo que creo que todavía existe, que es el programa Erasmus Mundus, en el cual fui beneficiado por una beca de la Unión Europea para estudiar un posgrado en 3 universidades, en Inglaterra, en España y en Francia. Aquí muestro una foto de mis compañeros y de algunos de mis maestros. Fue una experiencia muy bonita porque pues somos un grupo multinacional, ¿no? De gente de Asia, de África, de Latinoamérica. Habíamos 2 mexicanos en mi generación. Y estuvimos pues todos juntos viajando en estos 3 países, ¿no? Como este programa, había otros, ¿no? Y también conocimos a mucha gente. Fue una experiencia muy enriquecedora. Y fue a través de este programa que realmente yo me fui conectando con Francia, particularmente porque ahí fue donde me invitaron a hacer el doctorado eventualmente después de terminar la maestría. Cabe mencionar, yo llegué en Francia en el 2008, justo esta foto la tomé yo, cuando Francia era la presencia de la Unión Europea y recuerdo que iluminaban la Torre Eiffel de esta forma, ¿no? Y tiene el logo de la Unión Europea, ¿no? Llegué y bueno, también parte de la experiencia, aquí les he comentado mucho que a veces o sea, pueden ustedes estudiar en inglés la maestría o el doctorado cuando viven en Francia o en Alemania, donde estén, pero la verdad es que siempre es muy útil saber el idioma, ¿no? Y yo particularmente estudié francés en la Alianza Francesa aquí en México un tiempo, pero me dije que iba a ser muy importante dominar el idioma. Y me inscribí por ahí a un curso intensivo en Annecy, al este de Francia, cerca de Suiza, en una escuela que se llama IFALPES, ¿no? Aquí muestro, fue una experiencia muy bonita porque fueron 2 meses intensivos de verano en francés y también fue una experiencia multicultural, ¿no? Con gente de Ucrania, de Arabia Saudita, fue una experiencia muy padre, ¿no? Ya después, pues, definí mi test de maestría y me invitaron a hacer el doctorado. En este caso, una de las universidades participantes fue la Universidad de Borgoña, en el este de Francia, y ahí continué, estuve en Dijon, aunque bueno, es una zona muy bonita. Bueno, platicando la parte un poquito más cultural, pues una de las regiones vitícolas más importantes del mundo, a mi parecer con los mejores vinos del mundo, bueno, que es debatible, y pues fue una experiencia muy enriquecedora. Yo recorrí, algo que les puedo decir en términos más personales, recorrí yo creo que la mitad de Francia en bicicleta. Me gusta mucho andar en bicicleta. Aquí en México pues no se puede, desgraciadamente, tanto como allá. Y pues también pues hice mucha degustación. Tuve la suerte en este programa doctoral. Yo fui becado, no fui becado por CONACYT, fui becado por la Agencia Nacional de Investigación Francesa y con un proyecto muy particular en el que participaron 5 instituciones. Como mencionaron aquí, están las escuelas doctorales. A veces las escuelas doctorales abarcan distintas universidades, pero también tienen diferentes institutos, ¿no? Entonces, el programa donde yo participaba el INRIA, que es un instituto de los más importantes del mundo en computación, en informática. Dos sedes del INRIA, en la Universidad de Borgoña, donde yo estuve, también la Universidad de Bretaña Sur, en donde terminé haciendo un postdoctorado, eso no lo puse aquí,
Y pues fue una experiencia muy enriquecedora en la que me tocó conocer muchas formas de trabajo. Una experiencia muy particular también es que a pesar de que tuve 2 asesores de doctorado, asesor y concesor, pues en realidad tuve como 15 porque el proyecto eran 15 investigadores involucrados y pues cada 3 meses hacíamos una presentación y todo el mundo nos da retroalimentación. Entonces fue sumamente enriquecedor, ¿no? Y bueno, terminé el doctorado, regresé a México porque a pesar de que nunca fui becario con CONACYT, pues creo que es importante regresarle al país lo que nos ha dado. Pero mis relaciones con Francia siguen siendo muy fuertes. Tengo colaboraciones con el Polytechnique de Nantes, con el Politécnico de Nantes, un proyecto por ahí que nos financió la región de Loire. Y gracias a Campus France, esta slide la quise poner porque gracias a un programa de Campus France en el que invitan a estudiantes de maestría a hacer una estancia corta en Francia, a los estudiantes, esta chica Adriana Martínez, mi estudiante de maestría, se interesó por aplicar a este programa y estuvo 3 meses, si no me equivoco, en la Universidad de Lorraine, en Nancy, con el doctor Christian Daul, y él, presente el año pasado, me invitó, él estuvo en gira aquí con la gente de Campus France, patrocinando los doctorados en Francia, y aprovechamos para iniciar una colaboración, que tenemos un año en áreas de aplicaciones médicas, y pues ahorita ya estamos presentes ahorita que lo dan las cotutelas, ya tenemos por ahí 2 proyectos de investigación en la que vamos a tener estudiantes mexicanos en cotutela con el CRAN, que es el laboratorio donde él trabaja, ¿no? Algunos, nada más para mencionar rápidamente, algunos de los proyectos, todos son en áreas médicas. Por ejemplo, con el CRAN, con Nancy, estoy trabajando en cosas de identificación de cálculos renales, utilizando inteligencia artificial y visión por computadora. Tengo otro proyecto con mi antiguo laboratorio, que es de imágenes y visión artificial en Dijon. Este es un proyecto para identificación de retinopatía diabética a partir de la retina, de tratar de identificar diferentes enfermedades en el ojo debido a la diabetes. Y estoy trabajando, vamos a empezar a trabajar en un proyecto también con el CRAN, con Lorraine, sobre detección de cáncer en esófago, estómago y colon. Bueno, y pues por lo demás, si es que hay alguna pregunta por ahí, pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Me regreso a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, estimados estudiantes, candidatos que estuvieron el día de hoy con nosotros en este seminario sobre tu doctorado en Francia, a continuación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Aún así, les reitero que mis 2 colegas del equipo Campus France en México han estado respondiendo alguna de sus preguntas dentro de este mismo seminario. Yo me tomé la molestia de redactar algunas de las preguntas que nos hicieron llegar para tener clara la información. Contestaré a 5 grandes preguntas que nos hicieron llegar a lo largo de este primer seminario, Tu doctorado en Francia. La primera fue sobre diferenciar, de nuevo, cuál es la diferencia entre los doctorados que se pueden realizar en Francia. Recuerden que lo platiqué, el primero es el doctorado clásico, en el cual nos otorga un diploma francés por parte de una escuela doctoral en Francia. De ahí tenemos el doctorado en codirección, ya sea que sea un diploma francés o mexicano. Al final del día se obtienen 2 directores de tesis para realizar este tipo de doctorado. Y los doctorados en cotutela, que es la relación estrecha que se crea entre una escuela doctoral en Francia y una institución de educación superior en México. Y al final tenemos 2 asesores de tesis, uno francés y uno mexicano, y podemos obtener al término de este tipo de doctorado 2 diplomas, o bien un mismo diploma con ambos sellos de las instituciones tanto de origen como de destino en Francia. Otra de las preguntas recurrentes que nos hicieron es el tema del financiamiento. Recuerden que el monto que deben de tener para poder financiar un estudio doctoral en Francia es de aproximadamente entre 1,000 a 1,400 euros por mes durante su estancia académica y de investigación en Francia, que puede ser de 3 a 4 años. El tener una maestría es importante para poder realizar un estudio doctoral en Francia.
Recuerden que no se puede acceder directamente desde la licenciatura, sino se tiene que contar con un grado de maestría. Y sobre las competencias lingüísticas, la escuela doctoral es quien determina qué idioma es el que yo tengo que comprobar para poder desarrollar un proyecto de investigación. Sin embargo, recuerden, como bien lo mencionó anteriormente Leslie Vargas, el inglés siempre va a ser un punto focal para poder ser acreedor a una beca gobierno francés en tema doctoral. Entonces, aunque yo tenga una certificación, por ejemplo, del B2 y quiero la beca gobierno francés para el tema doctoral, tengo que comprobar también el inglés con una certificación TOEFL en 550 puntos. Y a grandes rasgos, creo que son las 5 grandes preguntas que nos hicieron a través de este primer seminario. Recordarles que yo creo que es el caso de todos. Hoy en día estamos trabajando desde casa. Es normal que las oficinas se encuentren cerradas. Sin embargo, tanto el CONACYT como Euraccess, como el doctor Gilberto y como un servidor, trabajamos desde casa y respondemos a sus preguntas, al igual que todos mis compañeros, tanto en Monterrey, Mérida, Puebla y la Ciudad de México. La información es la misma y siempre estamos atentos a cualquier cosa que ustedes lleguen a solicitar para poder crear un proyecto de un estudio doctoral en Francia. Leslie, no sé si quieras responder alguna de las preguntas que hayas visto pasar a lo largo de esta presentación. Hola Mauricio, justamente estoy revisando que me preguntaron acerca de FUNED, FIDER, me imagino, Gabriel Lara. Bueno, para la convocatoria de FUNED, de una vez comento que este es únicamente para estudios de maestría, entonces creo que para doctorado, pues desafortunadamente no. Yo creo que la pregunta va más en relación al financiamiento, y para esta convocatoria de FUNED tiene que ser financiamiento con FUNED y luego se da la de CONACYT, pero únicamente para maestría. Ahora, FIDER sí, de hecho se recomienda que soliciten un financiamiento para cubrir todos los costos adicionales que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, el trámite de la visa, los vuelos internacionales, quizás si el monto que se les da para manutención no les alcanza, o sea, siempre es recomendable que tramiten un financiamiento. ¿Por qué? Porque la beca de CONACYT no es una beca completa. Quizás incluso en la colegiatura pueda alcanzar para que paguen su inscripción y colegiatura anual, pero podrá haber algunas universidades en las que se exceda este costo y entonces toda esa parte la tiene que cubrir el estudiante. Ahora, yo había preparado más bien, de los correos electrónicos que nos han llegado, muchos tienen mucha incertidumbre acerca de la extensión de las fechas para recepción de solicitudes y, por ende, la publicación de resultados. Y es algo así como de que pues se han extendido estas fechas y su posgrado inicia antes de la fecha de publicación de resultados. Y muchos preguntan si es posible que obtengan sus resultados antes. La respuesta es no se puede obtener los resultados antes, no se van a cambiar las fechas, ya son las oficiales. Sin embargo, si ustedes resultan seleccionados, también hay otro tema. Cuando se asigna y formaliza la beca, deben tenerlo muy en cuenta, sobre todo para lo que se les invita a realizar una vez que les comente esto. Nosotros vamos a respetar estas fechas de publicación. Ahora, algo que indica las convocatorias de CONACYT es que los estudios tienen que ser de tiempo completo y presenciales. Esto significa que quizás con la contingencia, muchas universidades inicien sus actividades de manera que no sea presencial, sino en línea, a distancia. Nosotros sí vamos a otorgar la manutención, el médico y el pago de la colegiatura únicamente hasta que los aspirantes seleccionados, ahora ya becarios CONACYT en ese momento, se encuentren ya residiendo en el país. Antes no
no se va a formalizar la beca. Por tal motivo, nosotros le sugeriríamos y aquí le solicitamos apoyo a Campus France para ver la viabilidad de que se puedan diferir las fechas para ingresar a estos programas de doctorado. Esto sí se puede hacer y de hecho, en este caso, los aspirantes lo que pueden hacer es mantener ahora la comunicación con estas universidades a las que hayan postulado y solicitarles una carta de aceptación en la que sus estudios ya sea que inicien antes del 12 de marzo de 2021 para que se pueda formalizar la beca en caso de que resulten seleccionados. Sí, aquí es muy importante que ustedes sepan que al momento de que ustedes deciden aplicar, por ejemplo, la beca del gobierno francés para el tema doctoral, tenemos hasta marzo 2021 para poder ya entablar bien una relación con una escuela doctoral y poder hacer la movilidad, por lo cual esta extensión justamente se pensó para darles tiempo a que realmente se pueda hacer la movilidad a Francia sin ningún inconveniente. Y me gustaría nada más puntualizar rápidamente que en Francia la educación superior tiene prácticamente un subsidio gubernamental, no hay colegiaturas y lo único que se paga son los 380 euros, que es parte del costo que se paga con el subsidio gubernamental que ya otorga el gobierno francés. Victoria, no sé si en tu caso quieras responder alguna de las preguntas que nos hicieron llegar a lo largo de esta plática. Yo estaba viendo las preguntas, pero creo que no hay una pregunta dedicada a Euraccess. Si hay, entonces la voy a responder por correo electrónico. Ok. ¿Puedo algo yo? Sí, Gilberto. Algo que olvidé mencionar que quizás es importante para contextualizar a los interesados, algo que no mencioné y que quizás a veces no es tan conocido, es que también Francia en general es un país que tiene muchas ventajas para los estudiantes. Por ejemplo, pues la alimentación está subsidiada en muchos lugares. Las cafeterías universitarias es muy barato comer como estudiante. Tienes acceso a librerías públicas, las mediatheks que puedes sacar libros, sacar CDs, películas. Los cines tienen descuento de estudiante. Realmente es un país en el que vale mucho la pena estudiar también por esa parte, ¿no? Y también, fue lo otro que quería decir, esa parte, bueno, también la parte cultural, no al menos yo en Dijon donde viví, había una cosa que se llama, y creo que es algo muy común en Francia, había una cosa que se llama Pass Culture, como pasaporte cultural, si no recuerdo mal, en el cual, por ejemplo, yo podía ir a la ópera, una ópera de 100 euros me costaba 5 euros, ¿no? Entonces me aventé las 3 del el Anillo de los Nibelungos por 15 euros, ¿no? O sea, 3 noches por 15 euros, que sale más barato que lo que se paga por cualquier concierto aquí, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas también desde el punto cultural, es un país muy cultural, se puede hacer mucho. Es cierto que la parte científica es bien importante, pero también la parte cultural y lo que uno aprende y el amor que llegas a tener por un país, pues te da mucho, ¿no? Y la verdad es que los mexicanos somos bien recibidos por allá, ¿no? O sea, nos adaptamos muy bien, las culturas no son tan distintas, ¿no? Perfecto, muchas gracias Gilberto. Sí, como lo platiqué a lo largo de la presentación, cuando investigadores como tú se motivan por desarrollar un proyecto de investigación en Francia, al final sí se crea una relación amorosa con el país al cual nos dirigimos, precisamente porque nos damos cuenta de todo lo que se puede desarrollar y de las ventajas que llevamos en materia educativa y sobre todo personal en un país extranjero como lo es Francia. Aquí nada más para terminar, también me gustaría puntualizar con los candidatos que nos estuvieron escuchando a lo largo de este seminario, que recuerden consultar las becas, los apoyos, recuerden que existe la beca CONACYT, gobierno francés, para el tema doctoral, también tenemos la beca para los programas de cotutela, no dejen pasar esta grande oportunidad porque al final del día son apoyos para desarrollar proyectos de investigación en todas las ramas de estudio. Recuerden que hay áreas que se priorizan, pero al final del día todas las áreas de estudio están posibles para ser seleccionadas a un tipo de financiamiento. El financiamiento siempre va a ser la clave para poder acceder a un estudio doctoral en Francia.
Y por parte de la agencia Campus France, recuerden que siempre estamos dispuestos para acompañarlos en su programa educativo, que ustedes paso a paso empiecen a vincularse con Francia y al final regresen y, como el doctor Gilberto, compartan su experiencia con más gente, tomen también los consejos y la iniciativa de Euraccess. Francia forma parte de Europa y en Europa se pueden crear grandes proyectos de investigación, y agárrense de la mano también por parte del CONACYT, que trabaja para apoyar a gente como ustedes que se interesa por desarrollar proyectos en el extranjero. Si quieren, Gilberto, Leslie, los invitaría para que prendamos nuestra cámara y los dejo para despedirse de la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Empezamos con Leslie, pasamos con Victoria y terminamos con el doctor Gilberto. Por la invitación a participar en esta videoconferencia y también muchas gracias a todos los presentes que estuvieron. Yo los invito a que si no respondí sus preguntas, nos escriban a los correos oficiales de la Subdirección de Asignación de Becas al Extranjero. Nosotros estamos trabajando para poder aclararles todas sus dudas y bueno, ojalá que tengan mucho éxito en su proceso de solicitud de beca. Muchas gracias. Sí, también quisiera agradecer a ustedes por invitarme a esta videoconferencia y quiero decirles que en la página de Euraccess hay muchas ofertas de financiamiento, no solamente en Francia, pero también en otros países europeos. Entonces, adelante, hagan la búsqueda porque hay miles de ofertas disponibles y todo es gratuito. Doctor. Bueno, pues ya nada más que decir que, bueno, pues están mis datos de contacto. Pueden contactarme en el momento que quieran. Estamos para ayudarlos. Tengo muchos contactos por allá y si quieren trabajar en alguno de los proyectos relacionados con inteligencia artificial, bueno, particularmente en eso yo los puedo apoyar a encontrar lugares adecuados para estudiar, ¿no? Sería todo. Muchísimas gracias por la invitación también. Muchas gracias a todos los participantes, gracias a nuestros ponentes y esperemos que en un futuro lleguen a crear un proyecto educativo en Francia por parte de la Embajada de Francia en México y de la agencia Campus France para la movilidad académica. Agradecemos mucho su participación a este seminario, Tu Doctorado en Francia 2020. Gracias.